Hola a todos, soy Ismael Reyes, profesor del curso de programación Android en Exitae y vamos a hacer este webinar sobre acceso a los contactos, telefonía y SMS en Android. Para ello lo que vamos a hacer es, como siempre, crear un proyecto en Eclipse. Como siempre, botón derecho en el listado de proyectos o si no, en menú File, New Android Application Project. Nos pide el nombre de la aplicación, le voy a llamar contactos. El nombre del proyecto se suele dejar el mismo y el paquete siempre hay que modificarlo, no debería ser nunca com.example, debe ser uno propio. Nosotros siempre ponemos el mismo, es.excitae, pero cada desarrollador tendría que tener su paquete básico, por así decirlo. Vale, vamos a hacerlo tal cual está, las propiedades tal cual están, exceptuando el target SDK, que en vez del API 17 vamos a poner el 18, que es el último que ha salido, y siempre es recomendable tener en el target y en el compile, tener siempre la última versión. La versión mínima vamos a dejar API 8, que es la normal ahora mismo, la que se suele usar. Pulsamos siguiente. Los que me habéis visto más veces no suelo crear ni un icono personalizado ni una actividad, prefiero hacerlo de forma manual todo para que veáis cómo se hace y pulso finalizar. Vale, ya tenemos aquí el proyecto de contactos. Como no le he dicho que me cree una actividad automáticamente, no tengo ningún paquete, entonces vamos a crearlo. Abrimos el manifest, copiamos el paquete que está configurado en el manifest y encima de la carpeta src, botón derecho, New Package y lo pegamos. Pulsamos finalizar y ya nos crea el paquete aquí, donde irá todas nuestras clases Java o subpaquetes. Vamos entonces a crear una clase, una actividad principal, donde mostraremos un listado con los contactos que tenemos. Vamos entonces a New Class. El nombre de la clase pues lo voy a llamar lista contactos. Y en superclass ponemos active y pulsamos control espacio para que nos autocomplete. Nos dará opciones que empiezan por activity. La primera, la que pone android.app, esa es la correcta. Vemos que nos autorrellena todo. Pulsamos finalizar y ya nos crearía una estructura muy básica de una actividad. Con esa estructura creada, lo único que tenemos es eso, un archivo básico de todo, en blanco casi. Vamos a crear un layout. Voy a usar en vez de un activity, voy a usar realmente un list activity. Debería haberlo seleccionado antes, pero no hay problema. Lo ponemos por aquí, list, pulsamos control espacio, ya nos da como opción una de ellas, list activity. Doble clic encima y ya nos hace los imports adecuados. Vale, vamos a crear entonces un layout, que al no crear actividad tampoco nos crea el layout. Entonces pulsamos botón derecho encima de la carpeta, New Android XML File, y le ponemos un nombre a este archivo, a este layout. Le vamos a llamar, pues no me voy a preocupar mucho, lista-contactos. Pulsamos finalizar y siempre que usemos un list activity, siempre esto es obligatorio, tenemos que añadir un list view con el ID Android ID list. Eso es obligatorio. Si no lo ponemos así, el sistema no sabría dónde ponerlo. Entonces, list view y como os decía, ID es Android ID barra list. Aquí ya lo tendríamos. Y vamos a ponerle los modificadores de tamaño que son obligatorios. Layout width, que le voy a decir que ocupe toda la pantalla. Y el layout height, que también le voy a decir que ocupe toda la pantalla. Lo que voy a mostrar básicamente es un listado que ocupe de arriba a abajo toda la pantalla completa. Guardamos el fichero. Vamos a la actividad, a lista contactos. Y vamos a crear el onCreate, a definirlo. OnCreate, aquí lo tenemos.
Lo guardo, como siempre que me habéis visto, no tengo la compilación automática, es decir, dentro de Project no tengo marcada la opción de Build Automatically, ya que al tenerlo marcado, con cada cambio que hacemos va a intentar compilarlo todo. En nuestro caso, en general, no va a ser necesario. Con compilar el proyecto cada vez que necesitemos nosotros ya llegaría. Para que desde un archivo Java, una clase Java, se puedan leer el layout, los archivos de recursos, será siempre necesario hacer una compilación. Como no lo tengo automático, tengo que hacerlo de forma manual, pulsando botón derecho encima del proyecto y seleccionando Build Project. Con esto ya estaría y ya podría trabajar con los recursos directamente. El recurso que tengo que usar es el layout, entonces tengo que usar setContentView, r.layout. y lista contactos. En nuestro caso es el único que tenemos por ahora, así que tampoco hay problema. Con esto ya tenemos definido el layout que va a usar nuestra aplicación y qué tipo de actividad vamos a mostrar. Vamos a mostrar una actividad que es un listado con un layout que lo único que tiene por ahora es un list view. Vamos a continuar. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería obtener los datos que queremos mostrar. Como os comentaba antes, lo que vamos a mostrar son contactos. Vamos a mostrar una lista de contactos que tenemos en el móvil. Entonces, para ello, vamos a ir, de memoria no me lo sé, casi nunca lo he usado, solamente los distintos ejemplos del temario, entonces lo voy a buscar directamente en Google y de paso también vemos cómo se puede hacer. Para buscar cómo, por ejemplo, cómo obtener todos los contactos de Android, pues empezaríamos poniendo Android, contact o contacts y le voy a pasar, porque sería un cursor, entonces le voy a pasar cursor. Todo lo que tenga que ver con base de datos, siempre tendríamos que poner la palabra cursor, porque es la clase o el sistema que Android usa para obtenerlos. Y vemos entre todas las opciones, vemos aquí uno, bueno, vemos Stack Overflow, otro de Stack Overflow, otro de Stack Overflow y después aquí uno de la página oficial, que se titula exactamente cómo obtener una lista de contactos. Lo seleccionamos y ya nos abre aquí una pantalla con un pequeño tutorial, un pequeño ejemplo de cómo hacerlo. Vemos que lo primero de todo nos dice que primero de todo tenemos que poner este permiso en el manifest. Permiso de lectura de contactos. Pues lo copiamos, abrimos el manifest y lo pegamos. Con esto nuestra aplicación ya te pediría permiso para acceder a los contactos para poder leerlos. Vamos entonces al siguiente punto. Bueno, vemos aquí que básicamente lo que están haciendo aquí es muy parecido a lo que vamos a intentar hacer nosotros. Lo que va a hacer es coger toda una lista de contactos y mostrarlos en un listado. Entonces nos dice aquí que tendríamos que añadir un list view con el ID de Android y de list, igual que teníamos nosotros, y con tanto el ancho como el alto que ocupen toda la pantalla. Después, a mayores, ellos han definido este text view, que os lo voy a explicar después. Ahora mismo no vamos a entrar en este punto. Esta es una de las mejoras que quiero explicaros poco a poco. Y después, aquí ya entraría en el tema de fragments. Podemos usar fragment, podemos usar list activity. El funcionamiento va a ser igual. Como en el temario tenemos un ejemplo con list activity, ¿qué os parece si creamos este usando fragments y loader manager? Lo que viene a ser más moderno y que es compatible también con 2.2. De acuerdo. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo de la forma moderna, pero el funcionamiento es exactamente el mismo a lo que hay en el temario. Vale, no os preocupéis, no va a cambiar en nada. Funcionamiento interno es idéntico, pero en vez de usar componentes de Android 4.0, 4.2 y cosas así, en el temario se explican los componentes que en su momento había, que eran list activity. Ahora los list activity ya no existen, entonces ha cambiado un poco, pero el funcionamiento básico es el mismo. Vale, lo que nos dice aquí es que vamos a usar fragments. Un fragment es como si fuera una mini ventana de información, una mini aplicación que se puede poner en un contenedor en pantalla.
En vez de tener una actividad que ocupa toda la pantalla, tendríamos un contenedor que ocupa toda la pantalla y dentro de ese contenedor múltiples mini aplicaciones, que son los fragments, que cada una se puede distribuir de una forma diferente. No es obligatorio que todas las aplicaciones que todas las pequeñas ventanas estén en el mismo tamaño, ni nada de eso. Se distribuyen en cualquier tamaño por toda la superficie. Es por eso que la mayoría de aplicaciones de tablets tienen un listado a la izquierda y un vista de información expandida a la derecha. Es porque usan fragments. En la parte de la izquierda es un fragment, una mini aplicación de listado, y en la parte de la derecha es un fragment con la información detallada. Vamos entonces a revisar. Vale, aquí le llaman al fragment de la lista de contactos, le llaman contacts fragment. Yo lo voy a llamar lista contactos, no lo voy a cambiar, que sería nuestra clase Java. Sería lista contactos. Y vamos entonces a modificarlo. Ellos aquí lo que hacen es extender de fragment, es decir, en vez de usar un list activity, usan un fragment. Y le añaden implementa loader manager, que es para acceder a la base de datos, y adapterview.onItemClickListener. Esto por ahora no lo vamos a usar, lo vamos a ir viendo según lo necesitemos. Lo que sí que voy a cambiar es el extend fragment. Como os digo, vamos a usar fragments. Entonces quiero ya ponerlo desde el principio. Nos vamos al código. El onCreate que teníamos antes lo eliminamos, ya que no se va a aparecer. Un fragment no tiene un onCreate como tal. Y entonces, en vez de extender de listActivity, extendemos de fragment. Hay que tener cuidado porque en fragment tenemos android.app-fragment o android support v4 app-fragment. Tenemos que usar el que pone el support. De esta forma hacemos la aplicación compatible con Android 2.2. Guardamos y vemos que no nos da ningún tipo de error. Volvemos al tutorial, a la página web, y lo que vemos aquí es que nos está mostrando unas variables globales. Os las voy a explicar. Vale, lo primero de todo, el primer bloque, la primera variable, que es esta de aquí, es un array. Lo que hace es definir un final static, es decir, es un array constante, un array de strings, que se llama, se llama fromColumns, perdón, y es igual a, aquí abre una llave, ahora os explico porque es un poco raro de entender. Lo que hace aquí es como un if en estas tres líneas, estas cuatro líneas. Lo primero de todo es verificar version SDK int, build version SDK int, si es mayor o igual que build version code honeycomb. Es decir, si la versión de nuestro dispositivo, el build version SDK int, es mayor o igual que el código de honeycomb, que vendría a ser versión 3.0, es decir, con fragments y demás. Si es mayor o igual, entonces seleccionaría lo que hay justo después de la interrogación. Después de la interrogación hay display name primary. Y si no coincide, es decir, no se cumple esta condición, pondría lo que hay después de los dos puntos. Aquí vemos los dos puntos. Pondría lo que hay después, que sería contacts.displayname. Ahora os explico, lo voy a copiar. No copio el suprESLint porque no lo vamos a necesitar ahora. Copiamos esto y, como os dije, es una constante, tiene que ir dentro de la clase, pero fuera de cualquier método. Lo ponemos aquí. Vale. Nos está dando aquí error en lo de los contactos. Si nos ponemos encima vemos que no lo está importando porque tiene dos opciones. Tiene opción de importarlo desde android.provider o desde android.provider.contactsContract. A ver cuál tenemos que usar porque de memoria no me acuerdo. Entonces venimos para aquí arriba vale, está usando el contactsContract. Lo pone aquí en el código, en la explicación de arriba, y no tendría ningún problema. Seleccionamos ese, Provider contactsContract, y ya estaría. Lo que voy a hacer para que lo veáis más fácil es poner la comparación en una línea. Básicamente lo que hacemos aquí es creamos un array de string llamado fromColumns. En el caso de que la versión del dispositivo sea mayor o igual que honeycomb,
solamente va a llevar un campo y va a ser display_name primary. Y si fuera menor que honeycomb, también llevará únicamente un campo y será display_name. Básicamente esto se hace porque con honeycomb el nombre, en vez de guardarse en el campo display_name, se guarda en el campo display_name primary. Porque cada contacto puede tener asociadas varias cuentas. Pues tienes igual un contacto que tiene un número de teléfono que a su vez está asociado a una cuenta de Facebook, a su vez también está asociado a una cuenta de Twitter y Google Plus, por ejemplo. Pues como todo eso se ha juntado en un único contacto, anteriormente la información que mandaba era la del contacto del teléfono, el que tenía el teléfono móvil, el teléfono en la agenda del teléfono, pero con esta nueva versión, con Honeycomb, se cambió y hay un campo que es display_name primary. Es decir, el nombre que el usuario se ha dado a sí mismo en su red social. En el caso de Google Plus, mandaría Google Plus y si no, pues mandarían el resto de redes que tenga. Es decir, si el usuario ha puesto un nombre en Google Plus, sobreescribiría el que nos muestra a nosotros el sistema. Y por eso hay que cambiar y hay que usar este otro campo. Es el que se recomienda usar. Realmente podríamos poner display_name y funcionaría perfectamente, pero no es recomendado. Vamos entonces al tutorial de nuevo, a la página web. Vamos a ver qué otras constantes pone por aquí. Vale, lo que está poniendo aquí es únicamente este campo que define un array que contiene un ID de recurso para mostrar el nombre. Si os fijáis, el ID es muy sencillo, es android.r.id.text1. Da idea de que es un campo de texto y que es interno de Android. Esto es para usar el adapter, para usar el conector entre la base de datos y el listado. Tenemos que decirle en qué campo de cada objeto, de cada línea de ese listado, en qué campo tiene que mostrarse el texto, el nombre en concreto. Con esto ya lo tendríamos que ponerlo también para que el sistema sepa dónde mostrarlo. En este caso, os comento, se está poniendo todo de forma constante, como si fueran constantes, pero no sería necesario. Podríamos definirlo justo antes de mostrar los datos en el adapter. Vale, después vemos aquí que muestra un list view, bueno, crea variables de un list view, de un contact ID, contact key, un URI y un cursor adapter, perdón. Vale, todas estas constantes son las que se van a necesitar a lo largo de todo el programa, a lo largo de toda la aplicación. Entonces vamos a ponerlas tal cual. Ahora os las explico según las vayamos usando. Bueno, según las vaya pegando, que también es fácil. El list view básicamente es el listado donde vamos a mostrar todos los datos. No tiene ninguna diferencia con versiones anteriores que explicamos en el temario. El long contact ID es el ID, el identificador de ese contacto en la base de datos. Para poder consultar otros datos referentes a ese contacto tendremos que tener su ID. Y el mContactKey viene a ser algo parecido, pero para datos asociados al contacto sin ser el propio contacto. Es un poco difícil de entender, pero bueno, sería algo parecido a como para obtener los datos, la clave necesaria para obtener qué cuentas tiene asociadas en el teléfono. El URI, que vemos aquí, mContactURI, sería un identificador interno de la base de datos para obtener esa fila completa, no el ID del contacto, sino todos los datos de ese contacto, todos asociados. Y el private simple cursor adapter, como os decía antes, es el adapter, es el adaptador, que es, para el que no lo sepa, es lo que une un array o un cursor con un list view. Básicamente un adapter lo que hace es, por cada objeto del listado de datos, le genera una fila en el list view, en el listado, y le asocia los datos. Eso es para lo que sirve un adapter. Vemos que no nos lo está importando automáticamente porque también tiene dos opciones. Tiene android.widget y android.support v4widget. En caso de duda siempre usad el support. En este caso sí que hay que usar el support para que sea compatible con la versión 2.2, que es lo que le hemos puesto de mínimo en el manifest. Lo seleccionamos y vemos que ya no nos da error. Nos da un par de warning, de aviso, porque no se están usando los valores, pero no nos da ningún tipo de error, así que por ahora vamos bien. Lo llevamos bastante correcto.
Vamos entonces a continuar. Vemos aquí que pone inicializando el fragment. Pues el fragment es muy sencillo de inicializar. En vez de usar el onCreate, tendríamos un método que se llama onCreateView, que lo único que hace, para lo único que sirve, es para decirle al sistema cuál es el layout que vamos a usar. Y lo único que tenemos que hacer es ese layout, que aquí le han llamado contact_layout, que nosotros le hemos llamado r.layout.listacontactos. Crea la vista, crea el objeto desde ese layout, desde ese XML, crea algo que se puede ver con el método inflate y se lo devuelve al sistema. Hace un return de lo que devuelve el método inflate. Pues esto es lo que vamos a hacer. No nos vamos a preocupar. Y vemos aquí que tenemos también un constructor que está vacío. Y como podéis ver aquí pone que es obligatorio requerido por el sistema. Vamos entonces a ponerlo tal cual. Como os digo, el constructor, para introducir un constructor, pulsamos control espacio y siempre la primera opción, si no hemos escrito nada, siempre es el constructor. Lo seleccionamos. Yo en mi caso voy a eliminar la línea del comentario que hay en medio y quedaría así. Con esto ya tenemos el constructor del fragment ahí puesto. Vamos entonces ahora a crear el método onCreateView. Pues empezaríamos a escribir onCreateView. Aquí lo tenemos. Pulsamos intro y eliminamos la línea del comentario que no nos interesa. Y bueno, vemos aquí que nos pasa un inflater, un contenedor, un view group y un safe instant state. Vale, el safe instant state por ahora nos vamos a olvidar de él. El inflater es lo que vamos a necesitar y el container es para decirle al sistema dónde lo vamos a mostrar. Entonces, como os digo, lo que tenemos que devolverle al sistema no es un super.onCreateView, sino que es un inflater.inflate y el método que tenemos aquí que tiene tres campos: resource, viewGroup y el boolean attached_to_root. En el resource, es decir, el recurso, tendríamos que poner el layout que queremos usar, que es r.layout.listacontactos. El viewGroup, que aquí le llaman root, sería nuestro contenedor. Es el que tenemos aquí arriba en el propio método. Y attached_to_root debe de ser false. Básicamente este boolean, este true o false, es si queremos que muestre automáticamente el listado o si vamos a trabajar nosotros con él. Como nosotros vamos a trabajar con él no en este punto, sino más adelante, tenemos que pasarle el valor false. No queremos que lo asocie directamente, porque si no estaría asociado por nosotros con este inflate y después por el sistema en su propio método, en el método que usa para asociarlo. Vamos entonces a continuar con la página web, con el tutorial. ¿Hasta aquí lo lleváis más o menos entendido? ¿Más o menos sabéis por dónde estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Sí. Vale, perfecto. Vamos entonces a continuar. Vale, vemos aquí un nuevo método que no habíamos visto nunca antes, que es onActivityCreated. Como os decía antes, un fragment está pensado para mostrarse dentro de un contenedor. Ese contenedor va a ser una actividad. Entonces, este método lo que viene a decirnos es, en el momento que ese contenedor se haya creado, esté visible, tiene que ejecutarse esto de aquí dentro. Lo que hay dentro de aquí es justo lo que hace la petición al cursor, al sistema, para obtener la lista de... Bueno, no, espera. Esto vale. En este caso lo que hacemos aquí, perdón, es crear el adapter. Es decir, decirle al sistema cómo tiene que adaptar los datos de la base de datos para mostrárselos al usuario. No es difícil, os explico como vemos aquí lo que tenemos. Lo primero de todo hace en el mContactList, que si os acordáis de aquí arriba, es el listView. Lo que hace es getActivity, va hasta la actividad, obtiene mediante el findViewById, obtiene el layout ContactListView y lo
transforma, lo cambia al tipo ListView. Tened en cuenta que el findView by ID devuelve siempre un view genérico y lo que ellos necesitan es un ListView. Después crea el cursor adapter, que lo que hacemos es usar un simple cursor adapter, que es un adapter ya del sistema. Le pasamos el getActivity porque es el contexto, lo que viene a ser el contenedor de datos. Le pasamos el layout con el TextView, la estructura que queremos mostrar para cada fila. Aquí donde pone null es donde van a ir la lista de contactos. En este punto aún no lo tenemos, no tenemos esa lista, entonces le pasamos null. El from columns es qué columnas de la base de datos queremos mostrar y el toIDs es dónde las queremos mostrar. Estas son las dos constantes de los string arrays que vimos antes, es decir, el from columns este y el toIDs este que tenemos aquí. Como podéis ver, no es difícil. Lo que va a hacer es, dependiendo de si es una versión u otra, va a seleccionar un campo u otro y ese campo lo va a mostrar en este elemento del layout, en el elemento que tenga este ID. El cursor adapter funciona así, básicamente. Le dice de dónde tiene que coger los datos y dónde los tiene que mostrar. Y bueno, por último tenemos aquí el 0, es un flag del sistema, una variable del sistema que por defecto siempre debería ir a 0. Y después, por último, le decimos que el ListView que teníamos le asocie el adapter que acabamos de crear. Y con esto ya estaría. No tiene nada, como podéis ver es muy sencillo lo que tenemos aquí. Lo que sí que voy a hacer es cambiar un par de cosas para que se parezca el código que tenemos nosotros al código que hay aquí en el tutorial. Ellos lo que han hecho aquí en el layout, bueno, en ambos layouts, el layout del ListView, en vez de tener un linear layout como tenemos nosotros alrededor, tienen directamente el ListView. Como realmente es indiferente tener la estructura que ellos tienen puesta que esta, vamos a hacerlo como lo tienen ellos puesto, que quizás sea más cómodo para verlo. Entonces, siempre tenemos que tener esto en el primer elemento. Eliminamos el linear layout de fuera. Y con esto ya nos quedaría únicamente un objeto de tipo ListView en todo el layout. Es exactamente igual que lo que tenemos puesto aquí. Como podéis ver es lo mismo. Aquí lo único que nosotros tenemos la etiqueta de cierre después, pero es equivalente. Y después ellos han creado otro layout con un TextView, únicamente un TextView, y con el ID en donde queremos que muestre el nombre de ese contacto. Como podéis ver es el mismo ID que aparecía aquí en la lista de constantes, que es android.r.id.text1. Vamos entonces a hacer lo mismo que ellos. Realmente no sería necesario, pero bueno, vamos a hacer lo mismo que ellos para que cuando veáis el código este, sepáis de dónde viene el código. Vamos entonces a crear un nuevo layout para esta lista, para este objeto, que es una única fila del listado. Entonces yo le voy a llamar, si a la lista completa le llamo lista contactos, ahí lo tenemos, el nombre. A este le voy a llamar fila contacto. Pulso finish, vale, me lo crea. Como vemos aquí, lo que tiene definido es un TextView directamente. Vamos a hacerlo exactamente igual. Y básicamente lo que voy a hacer directamente es copiarlo. En vez de escribirlo yo, lo copio y lo pego. Lo vamos a poner aquí para que sea más sencillo. Tenemos los dos layouts juntos. Vale, os explico. Lo que acabamos de copiar es un TextView sencillo y normal y corriente con el ID que os dije antes. El layout width, el ancho, queremos que ocupe todo el ancho de pantalla. Y el alto queremos que se ajuste al texto que tenga dentro, al contenido. Le ponemos que sea clicable, es decir, que se pueda pulsar encima. Le ponemos que esté en true, verdadero. Y con esto ya estaría. No es necesario nada más para que cada fila se muestre con el nombre. Ahora entonces vamos a el punto que os explicaba antes en la página, que era el onActivityCreated, para crear nuestro adapter, seleccionar el ListView y pasárselo al sistema. Es decir, crear los objetos todos e ir asociándolos. Entonces, onActivityCreated
La primera línea es el super.onActivityCreated y a partir de aquí son los distintos componentes. Lo primero de todo, recordad, era localizar la lista de contacto, el mContactList, el listView, que sería igual a getActivity.findViewById. Y el ID sería r.layout.listacontactos. Pulsamos punto y coma y añadimos el casting a listView. Lo siguiente es el simple cursor adapter, el adapter que vamos a usar, que era mCursorAdapter igual a new simple cursor adapter. El que no, vemos aquí que hay uno que está tachado y otro que no está tachado. Tenemos que usar el que no está tachado. Si nos ponemos encima del que está tachado, vemos que tiene... Uy, a ver. Aquí está. Vale, vemos que el primero le falta el último campo, el de los flags, el que os comentaba yo, que siempre tiene que ir un 0, pero que tiene que ir. Esta diferencia es para el funcionamiento interno. El primero, el que está tachado, realmente se dejó de usar hace poco y el que tenemos que usar es el que tiene el flag, la bandera, por si acaso en algún programa, en alguna aplicación necesitamos usarlo. Entonces lo seleccionamos y, como os dije, lo primero de todo nos pide el contexto, es decir, el contenedor donde vamos a mostrar los datos, que es getActivity, el layout que queremos usar para mostrar cada uno de los datos, que es r.layout. Vale, no nos sale. Esto es lo que os comentaba antes de que había que compilar después de cada cambio, de cada creación de un recurso. Entonces nada, lo voy a compilar, botón derecho en el proyecto, Build Project y continuamos. r.layout. Vemos que ya nos aparecen los datos, nos aparecen los layouts que teníamos. Seleccionamos fila contacto. Bien, el C. Aquí es donde están todos los datos. Por ahora no tenemos ninguno. Entonces, como no tenemos ningún dato, tenemos que poner null. En el campo from son los campos de la base de datos, las columnas de las bases de datos que queremos mostrar, que era nuestra constante que tenemos aquí a la derecha. Vemos el listado from columns. Entonces, si empezamos a escribir, pulsamos control espacio y ya nos lo rellena. El to es el otro string array, bueno, int array, perdón, donde tenemos los IDs de los campos que queremos, donde queremos que se muestren los datos. Entonces, como empieza igual, empieza to, pulso control espacio, ya vemos que nos da la primera opción, to-IDs, que es nuestro constante. Y por último, como os dije antes, 0. Siempre el último dato, el flag, es 0. Ahora que tenemos ya los dos datos, las dos variables creadas, lo que hay que hacer es asociarlas. Entonces, mContactList.setAdapter y le pasamos el adapter que acabamos de crear, que es mCursorAdapter. Con esto ya creado, bueno, voy a hacer el build project de nuevo para que se vayan los errores y ya no tendríamos ningún tipo de error. Como podéis ver, hasta aquí es bastante sencillo. No hay nada raro, no hay nada complejo, es lo mismo que está en el temario, pero usando fragments, usándolo de otra forma. Vamos entonces a continuar. Vale. Después aquí pone definir un fragment que muestre la lista de contactos. Vale. Y vemos que ellos lo llaman contact fragment. Fragmento de contactos. Está correcto. Y vamos entonces a revisar qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, esto es lo de antes, perdón. Aquí nos habíamos quedado. En el onActivityCreated. Vale. Set the selected contact listener. Vale. Un listener para los contactos para cuando pulsemos encima de uno de ellos. Vale. Ellos lo hacen también, perdón, en el onActivityCreated. Después de todo lo que tenemos puesto, tendríamos que asociar el onItemClickListener. Vamos entonces a asociarlo. Después de asociar el setAdapter, sí, desde el contact list, mContactList.itemClickListener. Como siempre, esto es muy parecido a lo del onClick. Yo suelo poner siempre this y
me va a dar un error, es normal, no, por ahora este fragment no lo hace. Entonces, poniéndonos encima, la lista de opciones que nos da, la última siempre es que la clase en la que estamos implemente el listener. Pulsamos encima y vemos aquí que ya nos marca como error, dice que nos falta un método, tenemos que añadir el método entonces, y si nos vamos para abajo vemos que ya lo ha añadido, lo tenemos aquí. Yo este método por ahora quiero que se quede al final, entonces le pongo así unos intros para separarlo y continuamos con el proceso de creación del fragment. Nos vamos de nuevo a la página web y vemos aquí que pone define una proyección. Vale, una proyección, un projection es la lista de campos de la base de datos que queremos solicitarle al sistema. En este caso vemos que el projection que crean aquí, lo que pedimos es el ID, pedimos el key del contacto, la clave, y igual que en el otro campo, dependiendo de si es una versión anterior o posterior a Honeycomb, lo que tenemos en el móvil, de lo que tenemos instalada en el móvil, vamos a mostrar un campo u otro. Entonces, esto sería exactamente igual. Como podemos ver, este campo es el mismo. Lo que se añaden son estos otros dos campos, el ID y la clave. Pues nada, copiamos la constante y la pegamos en la lista de constantes. Yo suelo juntar todas en el mismo punto para evitar problemas. Vamos entonces a continuar. Vale. Vale, vemos aquí que tenemos dos constantes para definir el ID perdón, la posición del ID, el column index del ID y el column index del key. Entonces vamos a copiarlos tal cual. Básicamente este 0 quiere decir que es la primera posición del array y este 1 quiere decir que es la segunda posición del array. Entonces los copiamos tal cual, no hay que cambiar nada y los voy a copiar debajo del projection para que quede junto y el key, el index del key también. Lo pego aquí debajo. Vale, ya tenemos los dos aquí. Continuamos, vale. Vemos aquí que tenemos un string, también constante, que se llama selection. Y básicamente lo que estamos haciendo es un criterio de selección. Vale. Vale, esto es para si queremos buscar algún contacto en concreto. Va a tener una opción que va a mostrarnos una petición de contacto. Nosotros no lo vamos a usar así. En principio vamos a pasar de esta parte, que es la búsqueda, ya que no nos interesa para el ejemplo que vamos a ver. Queremos mostrar toda la lista de contactos, después más adelante, si queremos, lo podemos añadir. El onItemClick, el método para cuando se pulsa en uno de los puntos hacer algo, en uno de los objetos del listado hacer algo, también vamos a pasar por ahora. No, como os dije, va a ser la última función que añadamos. Continuamos y vemos aquí que pone inicializar el loader. El loader o, bueno, cursor loader es el método que se usa para contactar con la base de datos para que nos devuelva los datos, las filas de la base de datos. Entonces vamos a crearlo. Vemos aquí que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer en el onActivityCreated sería llamar al getLoaderManager.initLoader 0 null this. Ahora os explico qué significa cada una de las cosas, pero bueno, vamos entonces a la actividad, bueno, al fragment. En el onActivityCreated, getLoaderManager, si no recuerdo mal es así tal cual, pero voy a hacer una comprobación, vale, no hay getSupportLoaderManager, así que getLoaderManager.initLoader y vale, nos pide un entero, un bundle y un loader callback. El entero, el int este, es un código. Esto sería innecesario si en el mismo fragment solicitamos más de una tabla, más de una base de datos, para poder diferenciar ambas bases de datos o ambas tablas. Como en nuestro caso solamente vamos a contactar con una tabla, no es necesario identificarlo de otra forma, no hay que crear una constante, un ID.
El segundo campo, como os decía, el bundle, es por si queremos asociar algún otro dato para verificar nosotros a la hora de consultar la base de datos. Como queremos que nos devuelva a todos, no es necesario nada. Entonces ponemos null. Y en el último campo, que el loader callbacks, como ponía en el ejemplo, se habría que poner o pondríamos this. De esta forma se comportaría también muy parecido al onItemClickListener y tendríamos que hacer que nuestra actividad que nuestro fragment, perdón, lo gestionase. Para que lo gestione, como podemos ver, si nos ponemos encima no nos pone ninguna opción de que permitir que el fragment asocie o implemente esta opción. Tendríamos que ponerlo nosotros de forma manual. Entonces nos vamos arriba a la cabecera, después del último de implements, si no lo tenemos puesto lo de implements lo escribimos, pondríamos una coma para separarlos y sería loader manager. Bueno, aquí vemos, yo empecé a escribir LO y ya me aparece loader callbacks del Android app loader manager o Android support v4 app loader manager. Tenemos que usar este, siempre como os digo, en caso de duda, siempre el support. Lo seleccionamos y con esto ya estaría. No queremos añadirle más, vemos ahí que tiene una D, es lo que él pone por defecto, no os preocupéis. Y nos da aquí un error, nos dice que tenemos métodos sin implementar, sin crear. Nos ponemos encima y le decimos que nos los añada. Y ahora si vamos para abajo, vale, a ver un momento. Loader finish, vale. A ver, ¿por qué no me lo estás cogiendo? Vale, aquí le pasa en cursor. Vale, pues nada, vamos a ponerlo como cursor y ya está. Lo que voy a hacer es eliminar los métodos que acaba de añadir porque no están funcionando bien. Y en vez de poner el tipo D, que es un tipo genérico que el sistema no entiende, ponemos cursor y añadimos los métodos no implementados. Y vemos, bueno, ahora ya no nos da error. Y ya nos añade aquí los tres métodos, que son estos tres, que van a hacer la gestión de los cursores en la base de datos. Van a encargarse de consultar la base de datos y asociar el cursor, el resultado, con la pantalla. Nos venimos de nuevo a la página web, al tutorial. Vale, lo primero de todo tenemos el onCreateLoader, que es en el punto en el que se llama al sistema, se llama a la base de datos y se le piden los datos. Como os digo, aquí tienen asociado una búsqueda, hacen una búsqueda sobre todo lo que tenemos. En nuestro caso no queremos hacer una búsqueda, no vamos a ponerle ningún tipo de búsqueda, entonces la parte de selection y selection args sería este selection y mSelection args, en nuestro caso van a ser nulos, porque no queremos que haga una búsqueda, queremos que nos devuelva todos los objetos, todos los contactos. Entonces, esto ya os digo, no lo vamos a usar, empezamos desde aquí, return new, cursor loader y demás. Como os digo, es el onCreateLoader, el comentario lo voy a eliminar y en vez de return null, return new, a ver, no me acuerdo, cursor loader. Y vemos aquí que tenemos cursor loader que solo necesita un contexto, otro que solo necesita un contexto. Y después tenemos aquí dos cursor loaders que sí que necesitan todos los datos, todos los campos que tenemos nosotros. Si expandimos un poco más la ventana, vemos que uno tiene support y el otro no. Pues tendríamos que usar el que sí que tiene support para que la aplicación fuese compatible o sea compatible con Android 2.2. Lo primero de todo, el contexto. Siempre el contexto en un fragment siempre es getActivity. La URI. Esta es la URI de la base de datos de contactos. La URI de la base de datos de contacto es contacts.contentURI. Es muy sencilla. Contacts.contentURI. Aquí la tenemos. El projection es nuestra constante projection. Aquí vemos la lista de constantes y variables. Vemos aquí que tenemos una nuestra que se llama projection. Como se llama igual, al final de todo pulsamos control espacio y ya nos lo detecta. Y como os decía antes, selection va a ser nulo
y selection args, y el sort order, pues también. Básicamente lo que estamos haciendo con estos tres nulos, con el último, el sort order, al ponerle nulo le decimos que no nos importa el orden que tenga. Y con estos dos lo que estamos diciendo es que queremos que nos devuelva todos los resultados, que no queremos limitar los resultados a unos pocos dependiendo de un criterio de selección. No queremos seleccionarlo, queremos que nos devuelva todos a la vez. Con esto ya lo tendríamos. Esta es la llamada, la petición al sistema para consultar una base de datos. Si no usamos un loader, tendríamos que usar un getContentResolver.query y hacer la consulta, por así decirlo, nosotros de forma manual, entre comillas. El código es casi idéntico, pero cambiaré en un par de cosas. Teniendo esto ya, tenemos el método onLoadFinished y onLoadReset, que aún no le tenemos código, entonces vamos a el tutorial, a la página web. En el onLoadFinished vemos que lo que hace es cursoradapter.swapCursor y le pasa el cursor. Pues vamos a hacer lo mismo. Bueno, vemos aquí que la cabecera realmente cambia. Tenemos aquí que la cabecera es loader, cursor, cursor. Pero sin embargo aquí no tenemos los nombres, se nos pone arg0 y arg1. Vamos a ponerle los nombres de verdad para tenerlo nosotros más sencillo. Y en el onCreateLoader tenemos loader id y bundle args. Loader, con minúscula, id y bundle args. Vale, recordad que este loader id es el mismo que teníamos en el init loader, que es un 0 en nuestro caso. Si quisiéramos detectar qué base de datos queremos contactar, tendríamos que detectar qué loader id le estamos pasando. Y el bundle args es el nulo que le pasamos nosotros. Pues si quisiéramos pasarle algún dato a mayores asociado a esa petición, tendríamos que pasárselo en este bundle. Y bueno, aquí abajo en el onLoadReset también habría que poner loader, que es el nombre que le da el sistema. Vale, volvemos de nuevo al onLoadFinish y vemos que era un mCursorAdapter.swapCursor, cursor. Básicamente lo que estamos diciéndole es que nuestro adapter vamos a cambiarle el cursor por el que nos está devolviendo el loader. Entonces lo ponemos tal cual. mCursorAdapter.swapCursor con el cursor que nos devuelve el loader. Y en el onLoadReset hace algo parecido, pero le pasa null. Es decir, le asocia un cursor vacío. De esta forma se limpiarían, se vaciaría toda la memoria RAM también asociada y eliminaríamos los datos que tuviéramos en pantalla. Y nulo, como os decía, punto y coma. Y con estos tres métodos ya estarían. Os comento, este onLoadReset se ejecuta cuando se cierra el fragmento. Cuando el fragmento sale de pantalla, se ejecutaría, con lo que no tendríamos pérdidas de memoria RAM y nuestra aplicación sería más óptima. Siempre hay que hacer este swap cursor null para que funcione todo bien. Seguimos bajando. Bueno, tal cual está ahora. Vale, sí, tal cual está ahora vamos a ejecutarlo. Además ya casi es hora. Lo voy a ejecutar directamente en mi dispositivo por el tema de velocidad y os saco una captura de pantalla del dispositivo a través del DDMS. Entonces lo estoy ejecutando ahora mismo. Vamos al DDMS. Vemos aquí que tenemos el dispositivo conectado. Y ahora mismo se está ejecutando la aplicación. Vale, y no ha hecho nada. ¿Alguien me sabría decir por qué no ha hecho nada? No ha dado error ni nada. ¿Sabríais decirme a qué es debido? No ha lanzado... Espera, no se me oye, ¿no? ¿Se me oye? Muy bajito. Sí, ahora sí. Pues que no ha lanzado como si dijéramos el main o el activity principal o algo así, o no Perfecto, sé. sí. Esa es la idea. Pero ¿por qué no se ha lanzado? No está declarado en el manifiesto. No está declarado en el manifiesto. Eso es. Exacto. Habría que declararlo, siempre. Entonces vamos al manifest, activity, Android name, vale, vemos que no nos sale. No nos sale el que tenemos, el es.excitae.contactos, lista contactos. Recordad que esto no es un activity lo que tenemos aquí. Lista contactos es un fragment.
Entonces tenemos que definir un activity para poder mostrarlo. Para poder mostrar, entonces vamos al tutorial de nuevo, subimos, acabo de subir al principio todo de la página, y si vamos bajando, vamos aquí, vale, define tal, vale, aquí dice define los fragmentos, y en todo este, por así decirlo, párrafo, trozo de código, par de párrafos que vemos aquí, nos dicen cómo crear ese fragment, cómo crear esa activity, perdón. Yo voy a hacerlo más sencillo, me voy a bajar el ejemplo. Vemos aquí arriba, download de sample, pulso encima y me lo bajo entero. No me voy a parar en buscar cómo es, ni ir buscando enlaces. La carpeta UI y contacts list activity.java. Pulso el botón View y ya me sale aquí todo el activity o fragment activity en este caso, con mucho código y muchas cosas. No nos vamos a parar en nada, lo vamos a copiar. Voy a copiar la definición de toda la clase, no copio los imports. Copio toda la definición, me voy a Eclipse, New Class, esta Activity, le llamo, y Superclass, igual, esto sí que tiene que ser igual. Vemos que el Fragment Activity que aparece aquí es del Support V4, es decir, compatible con versiones anteriores. Pulsamos Finish y vamos a pegarlo. Como le he llamado distinto que ellos en el ejemplo, lo pego tal cual y lo que hago es cortar de aquí y pegar aquí. Vale. Con esto ya lo tenemos. Guardo todo, ya me hace los imports, algunos. Y vemos aquí que tenemos contact list fragment, que no necesitamos esto. Esto es algo que aún no se ha visto. Entonces este implement yo no lo voy a necesitar, lo elimino. El tag que vemos aquí es algo que se usa mucho y es como, por así decirlo, poder asignarle un nombre a esta actividad para poder después localizarlo desde otras actividades o desde otros fragments. Nosotros por ahora aún no tenemos una ventana de detalle del contacto, entonces este fragment también lo vamos a eliminar. No son dos paneles, ya os digo, esto es... Por ahora veréis que voy a eliminar muchas cosas, pero es que nos falta aún mucho código para llegar al del ejemplo este. Si queréis, ya os digo, podéis revisarlo vosotros ahora, desde hoy hasta el próximo jueves que hagamos la siguiente parte. Voy a eliminar esto. Ya os digo, esto solamente sería si estamos mostrando en una pantalla grande. Este boolean nos indica si estamos mostrando dos pantallas y caben los dos fragments o no. Como ya os digo, nosotros por ahora no lo vamos a hacer, no es necesario. No voy a añadir tampoco una opción para hacer una búsqueda, que no lo estoy definiendo por ahora. Vale, aquí hace una comprobación, está diciendo si es debug, si está en modo debug, vete a utils, enable strict mode. Esto no lo necesitamos, no lo solemos usar, así que lo quito. Vale, vemos aquí, bueno, llama al super.onCreate y hace un set content view de rlayout activity main. Vale, vamos a ver qué layout tienen ellos para poder ver nosotros cómo hacerlo. Entonces vamos de nuevo al zip, vamos hacia atrás, la carpeta de recursos, layout, activity main. Lo doy a ver y bueno, vemos aquí que lo único que tiene es un fragment con Android name, bueno, el fragment del listado, el contact list, con el ID que lo han creado aquí y que ocupa toda la pantalla. Pues lo voy a copiar y voy a crear un layout exactamente también con este fragment. Le cambiaré el nombre para que coincida con el de nuestro fragment, pero será exactamente igual. New Android XML y el nombre pues le voy a llamar Activity Main. Bueno, list. En nuestro caso se llama así. Finish. Y como os decía, en vez de un linear es un fragment. Y el Android name, en vez de ser este, es desde el de ellos, de su ejemplo, vamos a usar el nuestro. Tenemos que usar el nuestro.
Entonces pulsamos control espacio, que es lo que acabo de pulsar yo, y vemos que ya nos ha dado unas opciones con todos los fragments que detecta en todos los proyectos que tengáis abiertos. En nuestro caso es este, es .exitae.contactos, lista contactos, que es este de aquí. Lo seleccionamos y con eso ya estaría. Ya tiene un ID asociado que ya le han llamado contact list, nos sirve. El nombre del fragment de la clase que va a mostrar los datos y que ocupa toda la pantalla. Con esto está correcto. Volvemos de nuevo a la actividad donde estábamos antes. Vale, nos está dando error, por ahora es normal. Aún no hemos hecho el build project y no lo voy a hacer hasta dentro de un rato, pero bueno. Vemos aquí que el nombre coincide, bueno, casi. Le voy a llamar activity list, que es como se llama. Como os decía, la variable esta de si detectar si son dos paneles o no, no la usamos, no la necesitamos. Aquí lo que están haciendo es una comprobación de si es una búsqueda de lo que se está haciendo. Esto tampoco lo estamos usando nosotros. Vamos a ver. Vale, perfecto, sí. Esto en nuestro caso no lo vamos a usar porque es solamente para hacer las búsquedas, todo este if. Lo eliminamos. Y como os he dicho antes, no tenemos dos paneles, no tenemos dos fragments en pantalla en ningún momento. También lo vamos a eliminar. Vale, entraríamos después en onContactSelected, que tampoco lo necesitamos. Es un método que no vamos a trabajar con él. OnSelectionCleared, que tampoco lo vamos a manejar. Básicamente esto viene, tanto el anterior método que he eliminado como este, son acciones que nos van a llegar desde los fragments. El fragment le va a enviar la información a la actividad la va a procesar y va a trabajar con ella, ya sea abriendo otro fragment distinto o trabajando directamente con el contacto. En cualquier caso, nosotros no lo usamos, no tenemos búsqueda, no tenemos esos listeners directamente y este caso sería al empezar a crear la búsqueda, que tampoco la tenemos. Eliminamos también esto. Y vemos que lo único que nos queda es un onCreate en el que se le define, se llama, perdón, al super y se define el layout. Y bueno, añadimos el tag para configuraciones internas, detección interna. Vamos a hacer el build project para verificar que no nos dé ningún error. Vale, acabo de hacerlo y está perfecto, no nos da ningún error. Pues ahora entonces es cuando vamos al manifest y cuando intentamos poner el Android name de nuestra actividad. Vemos que ahora sí que ya nos aparece la actividad aquí. Es .exitae.contactos list activity. La seleccionamos. Le ponemos el intent filter, siempre el action, Android name, action main y el category, Android name, category launcher. Esto es obligatorio para que aparezca la aplicación en el listado de aplicaciones y que nos funcione correctamente la aplicación, que se abra correctamente. Vamos entonces a ejecutarlo. Run as, Android Application, a ver si ahora se abre o no. Vale, vemos que nos ha dado un error. Vamos con force close en pantalla. Así que vamos a revisarlo. De paso también lo vemos. Null pointer exception. Bueno, vemos aquí un fatal exception main. Arriba nos dice el error. Buscamos el causes y nos dice un null pointer exception. Y si nos vamos a la primera línea justo después, lista contactos Java 72. En el método onActivityCreated. Pues vamos a lista contactos onActivityCreated en la línea 72. Aquí. Vale, y nos dice que es nulo. Vale. Nos dice que es nulo porque realmente este findViewID que ellos tenían puesto rLayout lista contactos no debería ser así. Realmente, si vamos aquí, vemos el código de onActivityCreated, que lo tenemos aquí. Vemos que en el onActivityCreated ellos hacen esto. ListView, getActivity, findViewID, rLayout, contact listView. Realmente aquí no deberíamos coger un layout, deberíamos coger un ID. El ID lo tenemos. El ID es el mismo que tenemos aquí, que es Android ID list. Entonces, pues vamos a poner eso. Android.id
r.id.list. Bueno, os comento, nos da el error en esta línea. En esta línea solo puede haber dos objetos nulos, que sea el contact list o el cursor adapter. A priori creo que es el contact list, por eso es el que he puesto. Ahora lo voy a ejecutar y voy a ver qué es lo que sucede. Ya os digo que muchas veces la resolución de un error de este tipo es verificar poco a poco qué es lo que sucede, qué falla, por qué falla y cómo arreglarlo. Vale, he vuelto al DDMS. A ver, vale. Reset Perspective, que me ha mostrado ahí el... Vale, perfecto. Y voy a mostraros lo que sale. Ya sale la lista de contactos, sin estilo, sin personalizar tamaños ni nada, pero ya sale. Aquí tenemos la lista de contactos completa, con todos los contactos. Ya os digo que tengo un mogollón de contactos, no... Puedo estar así un buen rato. Y nada, como podéis ver, la primera parte, que era la mostrar los contactos, ya la tendremos. El siguiente paso voy a hacer, bueno, el siguiente webinar, la semana que viene, daremos más funcionalidad. La primera de todo es que se vean mejores cada línea de contactos, porque como podéis ver, se ve todo muy, muy junto. Entonces, ya os digo, modificaremos eso, le daremos funcionalidad a cuando se pulsa encima del contacto, que se muestre una opción, que se muestre el teléfono, que nos pregunte si queremos enviar un SMS o queremos hacer una llamada. Continuaremos con este ejemplo para que veáis cómo se podría hacer poco a poco, basándonos en ejemplos ya creados, en tutoriales oficiales, que no es nada difícil hacerlo. Y veremos que cualquier trabajo, cualquier cosa de estas, hay bastante código por internet y sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo entender el código que tenemos delante, es muy fácil de hacer. Y por hoy ya lo dejamos aquí, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora. ¿Os ha quedado alguna duda de algo de lo que hemos visto? No. Pues no, en principio Vale, sí. todo bien. Vale, perfecto. Entonces, pues nada, lo dejamos aquí. Ya os digo, la semana que viene continuaríamos con este punto, con lo que os acabo de comentar. Y nada, ahora en un par de minutos me conecto a Skype. Si tenéis cualquier duda, pues por ahí me podéis preguntar cualquier cosa. ¿Vale? De acuerdo. De acuerdo. Vale, perfecto. Gracias. Vale, chao. Chao. Hasta luego.